lugar tiene la palabra Ignacio de la Lastra, que es ingeniero de caminos, funcionario de excedencia de la Agencia Municipal de Urbanismo. Fue miembro del equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla 2006, que como comentó se encuentra en vigor, y es activista comprometido con la ciudad y también integra la Mesa Ciudadana por Tablada y la Red Sevillana por el Clima, entre otras ideas. ¿Me pasas la imagen, la siguiente? Sí. Bueno, buenas tardes ya. Vamos cerrando con mi intervención para que pueda haber un debate, ¿no?, sobre todas estas intervenciones que yo creo que han sido muy interesantes, complementarias, pero creo que bastante ilustrativas de la problemática, ¿no? La intervención que voy a hacer la voy a dividir en tres partes, ¿no? Primero, en ver un poco qué es lo que se está haciendo en las ciudades similares a Sevilla con esta problemática, sobre todo qué se está haciendo en Europa con relación a las estrategias de infraestructuras verdes, porque ese es el paradigma donde tenemos que mirar lo que hagamos de cualquier manera, ¿no? Como explicaré, creo que el ayuntamiento se ha quedado pequeño para poder decidir muchas cosas sobre Tablada, y creo que el icono que supone Tablada, no solamente en cuanto a defender el interés público sobre el interés privado, no se va a decidir en el Ayuntamiento de Sevilla, sino que va a trascender incluso a nivel nacional y a nivel europeo, que es donde realmente se están definiendo qué estrategias deben de tener las ciudades contemporáneas con relación a cómo plantear las infraestructuras verdes, ¿no?, que ese es el tema. También quiero hablar, para que no se me pase el tiempo, de que Tablada necesita también una ordenación, necesita trabajar en qué usos se están trabajando, dentro de los usos de actividades ambientales, ¿no?, pero que se trabaje también el tema de qué hacer con esos espacios que quedan del antiguo cauce del Guadaira, cómo ver ese tema azul, cómo ver ese tema verde, cómo ver los naranjales. Había propuestas también de poder hacer una playa dentro de Tablada, como la zona adhesada del norte debe tener una densidad de intensidad al estar más próximo a Triana que al sur. Concluyendo, otra idea, Tablada debe de tener una ordenación territorial, una ordenación ambiental, que concluya luego en tener un proyecto. Pero hay que seguir trabajando en lo que inicialmente, como os voy a poner, se empezó a trabajar de un plan de usos a nivel global que se ha dejado de trabajar. Y por último, quiero trabajar también el tema del futuro. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Aquí ya se ha hablado de alguna idea. Pero también se ha hablado de que esa subasta, ¿no?, que se produjo desde el Ministerio de Defensa, concluimos todos que no se debería nunca haber producido, ¿no? Pero el que lo ha generado también tiene que ser parte de la solución. Si el Ministerio de Defensa declaró esos usos del suelo de Tablada no militares, porque no hacían falta en ese momento, y se subastó, ¿no? Y no se llegó a un tanteo con el ayuntamiento para poderlo resolver, ¿no? Ahora el problema tiene que venir también del que lo generó, y veremos a ver qué propuesta podemos hacer, porque sí que hay encima de la mesa otras afecciones territoriales muy importantes, como es el paso de la S40 en un puente que sí que genera una afección ambiental importante y que debe tener unas medidas compensatorias, ¿no?, que de las cuales no se ha hablado porque no ha llegado el momento, pero que también hay que meter en el saco de decirle al Estado, oiga, ¿dónde están las medidas compensatorias que tiene ese puente a 50 metros de altura, porque lo ha pedido así el puerto de una manera irresponsable, y de qué manera Tablada puede contribuir a ese equilibrio? Pero no me quiero adelantar, ¿no? Voy por partes. Primero, ¿qué se está haciendo en Europa con relación a las ciudades, ¿no? Aquí veis un poco, este es el modelo que está funcionando, la estrategia europea de las infraestructuras verdes. Integrar la matriz urbana con la matriz de la naturaleza. Y sobre eso ya hemos aprendido desde la pandemia que no hay otra manera de poder solucionar los problemas que nos vienen desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la contaminación, que estamos viendo todos los días cómo cuesta mucho avanzar. No quiero hablar del fracaso nacional que ha habido con la zona de bajas emisiones, que ha sido
sido un completo fracaso por la falta de compromiso con las propias leyes que aprobamos entre todos, que luego no nos las creemos. Las noticias últimas hablaban que apenas un 15 o un 20% de los municipios de más de 50.000 tienen implantado unas medidas. O sea que vamos muy lentos y la esperanza nuestra es de cómo nos vienen las cosas desde Europa. Ese es el modelo que tenemos. Si pasas un poco hacia adelante, aquí vemos dos ciudades que sí que tienen ya ese modelo y que están trabajando en la línea de las infraestructuras verdes con resultados muy positivos. Vitoria, capital europea, capital verde europea, Zaragoza, la integración del Ebro con los Pirineos a través de la ciudad y todo ese complejo zona de microactuaciones de integración de la naturaleza en la ciudad. Eso es lo que tenemos que tener como referencia, no solamente en Sevilla. Estamos hablando de la región de Sevilla. Aquí hay un investigador importante de lo que significa hablar de la región. No se puede hablar del área metropolitana. Estamos hablando de una región de 1,5 millones de habitantes que es una capital europea. Y tenemos que tener en cuenta eso porque muchas veces nos empezamos a hablar, lo que tú estás hablando, del bloqueo municipal entre unos y otros, que no nos va a llevar desde el 97 hasta ahora, en estos 27 años, y seguramente seguiremos muchos más. Pero las referencias están en Europa y eso es lo que no nos va a salvar de que eso no se produzca. Hay un condicionante importante de Tablada, que es el hidráulico. Estamos en el punto más estrecho del Guadalquivir, en la zona de San Juan, apenas 800 metros de paso, que es el punto crítico donde el Guadalquivir se desborda. Y a partir de ahí, ¿no?, que haya un canal de desagüe o que haya una laguna de inundación donde la energía se disipe, vamos a mejorar las condiciones de inundabilidad aguas abajo de los municipios ribereños de Gelbes, Coria del Río, Puebla del Río, etcétera, que van a sufrir las condiciones de que nosotros hagamos una retención o una canalización, que aumentemos la velocidad del agua en ese punto. Luego hay un tema también de seguridad hidráulica del Guadalquivir en el punto más estrecho, que es el muro de defensa de Triana, ¿no? Sigo un poco hacia adelante para que me dé tiempo. Esta es un poco la matriz de la naturaleza del área metropolitana. El sistema de los cauces, tanto los originales como los primitivos y las cortas correspondientes. El Guadaira llegaba hasta Tablada, eso no se puede olvidar, aunque se haya cortado con la corta del puerto, ¿no? Y el sistema metropolitano de espacios libres, que no está reconocido todavía ese plano en ningún documento, nada más que en el POTA de una manera imperfecta, pero hemos tardado décadas en conseguir que ese plano pueda funcionar después de mucho esfuerzo. Esas son las bases de las infraestructuras verdes, no solamente de Sevilla, sino del área metropolitana, y el espejo constante que tenemos que tener delante de nuestras oficinas, estos dos planos, ¿no? Quería hablar, sigue lo siguiente, ¿no? Este es un poco el plano primero de la ordenación, de la planificación inicial que se planteó sobre Tablada, ¿no? Y se ha olvidado de seguir trabajando ese tema, tanto a nivel de la universidad, tanto a nivel de los grupos de trabajo, tanto a nivel de las asociaciones. Tenemos que volver a recuperar ese plano donde nos habla de unas intensidades superiores de zona verde en la parte más próxima a Triana, de una zona alrededor del río Guadaira, con una zona azul conectada también con el río para que no haya zonas de estanqueidad, la creación de toda la zona de huertos al lado del río, el uso de la pista, etcétera, etcétera, toda esa graduación de usos que están ahí identificados, ¿no? Zonas de estancias, la conexión del metro, que tenga una parada que se llame Tablada para que sea accesible entre San Juan y Los Remedios, para que el metro tenga parada en el parque de Tablada, que se pueda conectar el Cercanías, que está ahora mismo en la Cartuja, y que pueda llegar a conectar con el metro en ese intercambiador, como está ahí también insinuado. O sea, hay que montar un trabajo de pico y pala para seguir trabajando en un plano, sin que eso signifique tener un proyecto, pero sí tenemos que tener una estrategia, tenemos que tener una planificación y tenemos que trabajar usos, intensidades, para que cuando llegue su momento este trabajo previo esté ya consensuado y elaborado.
Y siguiendo un poco esa tónica para que no se me quede nada atrás, evidentemente volviendo a qué soluciones son las que se pueden llevar hacia adelante, creo que la implicación del Estado es importante, ¿no? Ahora mismo va a haber un nuevo ministro de Transición Ecológica, esperemos que sea lo más próximo posible, ya veremos a ver, ¿no? Pero tenemos la oportunidad de retomar este tema, ¿no? Para que realmente sean tanto el titular de defensa junto con el titular de transición ecológica quienes den la solución también para que el Estado llegue a expropiar estos terrenos como medida compensatoria, primero, del origen del problema, que fue una subasta que nunca se debe de haber producido, y segundo, una medida compensatoria para hacer un puente, ¿no?, a esa altura que genera una distorsión sobre el vuelo de las aves, sobre el entorno, porque no nos olvidemos que aunque todo el valle del Guadalquivir, de Sevilla hacia arriba, y las dos grandes llanuras de inundación, que no se nos olvida la otra, que es Gambogaz. Gambogaz es un poco como el espejo hacia el norte de lo que es Tablada, pero que también ha sufrido también tensiones por ocupación, por desarrollos que nunca se han desarrollado afortunadamente en la Vega de Camas, ¿no?, pero que forman parte de lo que realmente es Doñana. Eso es Doñana también, y sin embargo no se ha reclamado, ¿no?, el sello Doñana para los espacios del Guadalquivir de Sevilla, cuando realmente la fauna, la flora, los propios ecosistemas que tenemos en Tablada son los mismos que en Doñana, ¿no? Pero no se habla de eso como un sello de tener en la ciudad el parque de Doñana, que además se puede ir, ¿no?, casi que andando o en bicicleta. Todavía no se ha reclamado eso. Y por último, quiero decir también el fracaso de tener como sociedad y como parte de ella aceptar la derrota de que en todos estos 27 años no hemos sido capaces entre todos de poder convencer a la ciudadanía de que Tablada está ahí, de que es la oportunidad, de que es el futuro, ¿no? Porque todavía muchísima gente, cuando tú le planteas en Sevilla de cualquier barrio, Tablada le suena, sí, hay un conflicto ahí, pero no hemos sido capaces. Entonces, primero, aceptar la derrota colectiva para poder generar una estrategia nueva. Si no, a partir de eso va a ser difícil construir una estrategia nueva. Pero vuelvo a decir, por terminar, las infraestructuras verdes, solución sine qua non, planificación continuada sobre los usos, las intensidades y lo que realmente necesita Tablada en esa manera de accesibilidad, de medio ambiente, lámina de agua, río Guadaira, río Guadalquivir, ¿no?, etcétera, etcétera. Y por último, reclamar al Estado que expropie esos terrenos como parte del problema que se generó, ¿no? Con eso creo que podríamos tener claro cuál va a ser el futuro. No vamos a esperar que el gobierno municipal pueda intervenir en Tablada. Por supuesto, ya lleva la carrera suficiente, que bastante tiene con lo que tiene como para poder abordar ni mucho menos una revisión de un plan general que ya llega tarde, porque va a ser imposible de que haga, porque ni se ha convocado todavía nada, con lo cual ese es otro objetivo. ¿Cuál es realmente el documento importante? La revisión del POTA, la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, que se está abordando como objetivo político en la Junta de Andalucía, y ahí es donde tenemos que ver qué va a pasar con Tablada, porque eso es la esperanza que tienen los promotores. Los promotores no seamos ingenuos, ellos se reúnen, ellos toman posiciones, ellos se cambian información, están también tanteando a la consejería de qué manera desde la lista puede abrir una ventana que le permita, como ya lo han intentado ahora con el puerto, saltarse la torera pleno del ayuntamiento para poder hacer una operación urbanística mediocre, ¿no?, y deslocalizada, porque en el pleno no tienen mayoría, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar con este tipo de cuestiones? A ver si en Tablada también va a haber también otra ventana por ahí que pueden hacer una operación justificando, ¿no?, que hay demanda de vivienda, cuando es mentira, porque los suelos del Plan General de 2006, de las 58.000 viviendas, se han desarrollado apenas un 10%, y no se han desarrollado los suelos urbanizables, salvo Palmas Altas.
El único gueto que realmente no tiene problemas de accesibilidad o de servicios o de cuestiones de infraestructuras importantes, ¿no? Porque tiene la depuradora, tiene la accesibilidad, va a tener el metro, ¿no? Salvo ese no se ha desarrollado. ¿Por qué no se ha desarrollado ninguna vivienda? Luego, el problema no es que haga falta más viviendas. El problema es que las viviendas podemos poner en carga las que queramos, pero el problema es que la gente no puede comprar la vivienda porque el banco no le facilita los créditos si no tiene una nómina en regla y segura, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué queremos 20.000 viviendas en Tablada cuando no se han desarrollado las 40.000 que estaban en el plan general, que realmente si hubiera una demanda se hubieran desarrollado. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Pues mira, Sevilla no crece, Sevilla decrece, no hay necesidad de nuevas viviendas, porque hay también una reubicación de las existentes que se están poniendo también en el mercado. Luego, realmente ese argumento también es falso. ¿Cuál es la realidad? Que se sigue utilizando la vivienda como nicho de inversión de los particulares ante la dificultad que tiene plantear otro negocio que pueda ser menos o más rentable, ¿no? Yo creo que estos temas hay que superarlos, ¿no? Y realmente ver, por finalizar, Tablada como la oportunidad de que esta estrategia de infraestructuras verdes y esa Sevilla 2030, que ya se nos ha quedado corta y había que hablar ya de Sevilla 2050, pudiera tener ese espacio en la posición central que tiene y la oportunidad de que sea la ciudad estratégicamente, digamos, puntera, no solamente en el aspecto de sostenibilidad, bicicleta, ¿no? Paisaje, biodiversidad, también, ¿no? Dentro de la ciudad y en estas condiciones tan óptimas y tan próximas, ¿no? Que deje el Guadalquivir fluir aguas abajo de Sevilla sin ningún obstáculo para que fuera inundable, ¿no? Muchísimas gracias. Termino.